Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde desentrañamos los misterios, los rumores y las verdades detrás de cámaras de sus actores favoritos. Yo soy, y estoy emocionadísimo de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en uno de los tópicos más candentes y comentados en el mundo del espectáculo turco, una historia que ha mantenido en vilo a fans de todo el mundo, la relación, o la falta de ella, entre dos gigantes de la actuación, dos estrellas que brillaron juntas con una química innegable en la pantalla, pero cuya historia fuera de ella ha sido una montaña rusa de especulaciones y controversias. Sí, estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy vamos a analizar a fondo la pregunta que resuena en cada rincón de Internet: ¿Can Yaman realmente respondió a los rumores sobre un posible matrimonio con Demet Özdemir? ¿Dónde radica la verdad detrás de todos los titulares sensacionalistas que hemos visto? Vamos a desenmarañar esta madeja de información, separando los hechos de la ficción, para que ustedes, mis queridos seguidores, tengan la información más precisa y completa posible. Pero antes de que nos adentremos en este fascinante laberinto de rumores y realidades, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de mis análisis y mis investigaciones sobre el mundo del espectáculo turco, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo y, lo más importante, suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Suscribirse es la mejor manera de apoyarme y permitirme seguir trayéndoles contenido de calidad. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas, porque la historia que vamos a contar es de esas que te dejan con la boca abierta. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, una de las más seguidas y comentadas en la historia reciente de las telenovelas turcas. Su colaboración en la exitosísima serie Erkenci catapultó a ambos a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos de la televisión y del romance para millones de personas en todo el mundo. La química que desplegaron en pantalla era tan palpable, tan real, que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Era como si Can Divit y Sanem, sus personajes, hubieran cobrado vida propia, enamorando a la audiencia con cada mirada, cada roce, cada diálogo cargado de emoción. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre un romance entre Can y Demet eran constantes. Los fans, embriagados por la magia de su interpretación, anhelaban que su amor traspasara la pantalla. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y montajes que alimentaban la esperanza de una relación real. Los hashtags #Candem, #Candemet y otros similares se convirtieron en tendencia mundial, demostrando el poderío de la fanbase y su ferviente deseo de ver a la pareja junta en la vida real. Se analizaban fotos, entrevistas y hasta los gestos más sutiles en busca de la confirmación del romance. Se crearon fan accounts dedicados exclusivamente a documentar cada interacción entre Can y Demet, alimentando la fantasía de un amor que trascendía la ficción. Sin embargo, a pesar de la insistencia de los medios y los seguidores, tanto Can como Demet siempre se mantuvieron herméticos al respecto, negando cualquier tipo de relación romántica y afirmando que su conexión era puramente profesional y de amistad. Ambos insistieron en que la química en pantalla era fruto de su dedicación a sus personajes y su buena relación como compañeros de trabajo. Can, conocido por su carácter reservado, solía responder con evasivas a las preguntas sobre su vida personal, mientras que Demet, más abierta pero igualmente cautelosa, enfatizaba la importancia de separar la vida profesional de la personal. Pero claro, en el mundo del espectáculo, la negación no siempre es sinónimo de verdad. La prensa del corazón, incansable en su búsqueda de la primicia, no se dio por vencida. Cada gesto, cada mirada, cada comentario en redes sociales era analizado con lupa, buscando la más mínima señal que confirmara el romance secreto. Se publicaron fotos comprometedoras, se citaron fuentes anónimas que aseguraban haber presenciado encuentros románticos, y se elaboraron teorías conspirativas que involucraban a sus representantes y hasta a la producción de la serie. Tras el final de Erkenci, las aguas parecieron calmarse un poco. Ambos actores tomaron caminos separados, embarcándose en nuevos proyectos profesionales. Can Yaman se mudó a Italia para protagonizar la serie Viola come il mare, consolidando su carrera internacional y aprendiendo italiano. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando diversas series y películas, y consolidándose como una de las actrices más populares del país. Sin embargo, la llama de la esperanza para los fans nunca se apagó. De hecho, con el paso del tiempo, los rumores resurgieron con aún más fuerza,
alimentados por ciertas indirectas, encuentros casuales y comentarios ambiguos que ambos actores dejaron escapar en entrevistas y redes sociales. Y aquí es donde entramos de lleno en el título de nuestro vídeo. Can Yaman respondió a los rumores sobre un posible matrimonio con Demet Özdemir. La respuesta corta y para ser completamente honestos con ustedes, es que no existe una confirmación oficial y directa por parte de Can Yaman sobre un matrimonio con Demet Özdemir. No ha habido una declaración abierta y contundente que diga, sí, me voy a casar con Demet, o sí, estamos planeando un futuro juntos. No hay un anillo de compromiso, ni una fecha anunciada, ni una foto oficial que confirme el rumor. Sin embargo, y aquí viene la parte interesante, sí ha habido una serie de declaraciones y acciones que han alimentado la especulación y que nos invitan a analizar la situación con detenimiento. Can Yaman, a lo largo de los años, ha sido muy hábil para jugar con la ambigüedad. Nunca ha negado rotundamente la posibilidad de un futuro con Demet, y en algunas ocasiones incluso ha insinuado que la relación entre ellos es más profunda de lo que se ha hecho público. Ha utilizado el lenguaje no verbal, las miradas cómplices, y las respuestas ambiguas para mantener viva la llama de la esperanza entre los fans. Por ejemplo, en varias entrevistas, Can ha elogiado la profesionalidad y el talento de Demet, destacando su química en pantalla y su capacidad para conectar con el público. Hasta aquí, nada fuera de lo común. Sin embargo, también ha hecho comentarios más personales, refiriéndose a Demet como una persona especial en su vida, una amiga muy cercana y una compañera de trabajo excepcional. Estas declaraciones, aunque sutiles, han sido interpretadas por muchos como una señal de que existe algo más allá de la simple amistad. Algunos fans han incluso analizado el lenguaje corporal de Can en estas entrevistas, buscando señales de nerviosismo, emoción o sinceridad que puedan confirmar sus sospechas. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se han producido estas declaraciones. Can Yaman, como sabemos, es un hombre muy reservado con su vida privada. Rara vez habla de sus relaciones personales y prefiere mantener un perfil bajo fuera de los focos. Por lo tanto, cualquier comentario que haga sobre Demet, por pequeño que sea, adquiere una relevancia especial. Los fans interpretan estos comentarios como migajas de información que Can les ofrece, intentando descifrar el verdadero significado detrás de sus palabras. Otro factor importante a considerar es la reacción de Demet Özdemir a los rumores. Si bien ella también ha negado una relación romántica con Can, sus respuestas han sido, en ocasiones, igualmente ambiguas. En algunas entrevistas ha evitado directamente la pregunta, mientras que en otras ha respondido con una sonrisa enigmática que ha dejado a los fans con más dudas que certezas. Esta ambigüedad ha alimentado aún más la especulación, creando un círculo vicioso de rumores y desmentidos que mantiene a la fanbase en vilo. Además, hay que recordar que Demet Özdemir estuvo casada con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que duró poco más de un año y que terminó en divorcio. Durante su matrimonio, los rumores sobre un posible acercamiento entre Can y Demet disminuyeron considerablemente, pero tras su separación, volvieron a resurgir con fuerza. Algunos fans incluso interpretaron el divorcio de Demet como una señal de que el camino estaba libre para que ella y Can pudieran finalmente estar juntos. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de los famosos, ha seguido de cerca la historia de Can y Demet, publicando artículos y reportajes que alimentan la especulación. Algunos medios han llegado incluso a publicar noticias falsas o rumores infundados, generando confusión y decepción entre los fans. Es importante recordar que no todo lo que se publica en Internet es verdad, y que es necesario verificar la información antes de creerla. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Can Yaman y Demet Özdemir están destinados a estar juntos? ¿O todo esto es simplemente una fantasía de los fans alimentada por la magia de Erken Cikus? Es posible que hayan existido sentimientos entre ellos en el pasado, pero que las circunstancias no hayan permitido que su relación prosperara. ¿O son simplemente buenos amigos que han sabido mantener una relación profesional a pesar de la presión mediática? La realidad es que nadie, excepto ellos dos, conoce la verdadera naturaleza de su relación. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que existe una conexión especial entre Can y Demet, una química innegable que trasciende la pantalla y que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Ya sea una amistad profunda, un amor secreto o simplemente una gran conexión profesional, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio fascinante que mantiene en vilo a sus fans en todo el mundo. Si algún día deciden formalizar su relación y compartir su felicidad con el mundo, será una noticia que celebrarán millones de fans. Pero hasta entonces, solo podemos especular y analizar las pistas que nos dejan.
Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su talento individual y recordando con cariño la magia que crearon juntos en Erkénticos. En conclusión, aunque no hay una respuesta definitiva y contundente por parte de Can Yaman sobre un matrimonio con Demet Özdemir, las insinuaciones, las declaraciones ambiguas y la historia compartida entre ellos nos invitan a mantener la esperanza y a seguir de cerca su trayectoria. La verdad, como suele suceder en el mundo del espectáculo, es un misterio que solo el tiempo podrá revelar. Y quién sabe, tal vez en el futuro nos sorprendan con una noticia que haga realidad los sueños de millones de fans. Y eso es todo por hoy, mi gente bella. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que este es un tema que sigue generando debate y especulación, y que la información que les he proporcionado está basada en investigaciones y análisis de diferentes fuentes. Gracias por acompañarme en este viaje a través del mundo de las telenovelas turcas. Espero que hayan encontrado este vídeo interesante e informativo y entretenido. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Can y Demet terminarán juntos? ¿Cuál fue su momento favorito de Erkénticos? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó este vídeo, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que en este canal siempre encontrarán análisis profundos, noticias exclusivas y mucha pasión por el mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Adiós.